Cuando estamos empezando una especialidad, vamos a decir, con pediatría, tenemos que ver primero las condiciones de variación que vamos a tener y la diferencia que existe entre lo que es pediatría y lo que es la medicina del adulto, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué es lo que tenemos que considerar? Que cuando estamos hablando de semiología pediátrica, tiene algunas variaciones que, si bien la historia clínica sabemos que tiene ya un formato establecido, pero con pediatría hay ciertas variaciones. Entonces es por eso que la primera clase conmigo la estamos manejando como el expediente clínico, como la historia clínica, ¿sí? Entonces, cuando ya estamos hablando de la historia clínica, ¿qué tenemos y qué diferencias vamos a empezar a marcar en pediatría? Primero decimos, ¿no? En adultos, voy a hacer un poquito comparativo para que me comprendan las variaciones que tenemos. Entonces, cuando estamos hablando de pediatría, hablamos de un diagnóstico de integralidad. ¿Por qué integral? Porque no solamente consideramos el niño enfermo, sino también el niño sano. Consideramos cómo está su estado nutricional, cómo está su peso, cómo está la talla, cómo está su sistema inmunológico. Entonces, no es como en el adulto que vemos solamente dirigido a la patología, sino en pediatría hablamos por eso como primera condición de atención al niño de componente de integralidad. Al mismo tiempo decimos que esto tiene un periodo evolutivo porque no es lo mismo atender a un recién nacido o es un niño de 11, 12, 14 años, ¿no es cierto? Entonces por eso se dice que la especialidad que tiene mayor volumen para la atención en el área clínica es precisamente pediatría, porque vamos a atender desde que ese niño está, o sea, nos enteramos de todo lo que son factores de riesgo durante la gestación, entonces tenemos que considerar esas probabilidades porque eso nos puede llevar a una posibilidad patológica, ¿no es cierto? Entonces, desde la gestación hasta que ese niño tiene 14 años y 11 meses, entonces tenemos un 40% de población que atiende la especialidad de pediatría. Y al mismo tiempo, así como decimos, tenemos que hacer la consulta, pues tenemos que saber cuáles son las condiciones de evaluación de cada grupo etario, de cada edad, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo atender a un recién nacido, un neonatito o un preescolar o escolar, ¿no es cierto? Entonces, por eso estamos hablando de que está basado principalmente en que tenemos que considerar que ese niño va creciendo y va desarrollando en base a la diferencia de la maduración de su organismo. Y al mismo tiempo decimos, ¿qué es lo que cambia en ese niño? Cambia primero el desarrollo biológico, ¿no es cierto? La estructura anatómica de un niño no es lo mismo de un neonatito, un recién nacido, hasta un adolescente, ¿no es cierto? Entonces hay cambios importantes en el componente biológico, fisiológico, y al mismo tiempo también hablamos del conducto social. Por eso, dentro del concepto macro que manejamos en los niños, es que ese niño es un ser humano, sí, pero en una etapa de transición constante, porque como les digo, ¿no? El crecimiento y el desarrollo de un niño varía en cada una de las edades y eso que tenemos que hacer conocer para hacer la atención correspondiente en el componente de integralidad. Al mismo tiempo, ¿qué consideramos? Hablamos de consulta pediátrica, ¿no es cierto? Decimos, ¿qué tenemos que hacer para tener una buena atención en pediatría? Primero hablamos de que es lazos afectivos, o sea, no podemos tratar bruscamente a un niño. ¿Por qué? Porque si lo tratamos mal, ese niño va a empezar a llorar y no nos va a permitir hacer un buen examen físico y una buena anamnesis, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que establecer lazos afectivos, si es que quieren, estos niños, y tenemos que respetarlos. Hablamos del componente ético y profesional. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el niño? ¿Cuál es la variación? Si hablamos de un adolescente, de un adulto, seguramente nos va a dar las patologías, nos va a relatar todo lo que es anamnesis, ¿no es cierto? Y el niño nos relata, ¿no? Por lo tanto, siempre vamos a depender de un intermediario, sea los padres o algún familiar. Por lo tanto, la relación médico-paciente no es directa en pediatría, siempre hay un intermediario que es a quien tenemos que nosotros lograr su confianza para que nos dé todos los datos de información. Y al mismo tiempo decimos, tenemos que ser empáticos. ¿Por qué? Porque si vamos a ver un niñito todo sucio que va a llegar a la consulta, no podemos decirle, ¿por qué no lo bañas? ¿Por qué no haces esto? ¿Verdad? Entonces tenemos que saber, tal vez esa mamá no tiene agua ni siquiera para bañar a ese niño. O si hablamos de ropa viejita, no vamos a decirle, ¿por qué no lo cambias? Tal vez no tiene ni ropa, ¿no es cierto? Eso significa empatía en base al núcleo o al estado familiar. Cuando estamos hablando de comunicación, ¿qué es lo que fallamos? Nosotros decimos generalmente, a ver, le duele la cabeza, eso me va a entender, pero ¿qué usamos nosotros como médicos? Porque ustedes de aquí a poquito van a entrar dentro del rubro médico. ¿Qué es lo que utilizan? Terminología médica. Estamos hablando de cefalea, estamos hablando de, qué sé yo, polacuria, estamos hablando de terminología médica que en su momento no nos entienden los familiares. No se olviden la dependencia del intermediario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que esa persona nos entienda. Hay otra cosa que pasa en pediatría que es mucho el componente cultural. No sé si alguna vez ustedes han escuchado. Cuando un niño tiene fiebre, ¿qué hacen? En el área rural, vamos a decir, ¿qué hacen? Los bañan en pis.
baño de orín, ¿no es cierto? El baño de orín, ¿qué significa? ¿Ustedes creen que el baño de orín es efecto directo como un antitérmico o es el medio físico de una orina tibia que está bajando la temperatura? Para nosotros como médicos será pues un medio físico, ¿no es cierto? Pero para la mamá lo importante es el orín, ¿no es cierto? Cuando tenemos niños pequeños, por ejemplo, que no están ganando de talla, ¿qué es lo que dicen? Le han saltado sobre ese niño, por eso no lo han dejado crecer. Entonces, toda vez que saltan sobre el niño, dicen, no saltes encima de tu hermano porque no lo vas a dejar crecer. Procesos culturales. Cuando estamos hablando de un niño prematuro, por ejemplo, ¿qué es lo que la mamá por cultura dice? Ha hecho algo que ha alterado en su gestación. Puede ser alguna patología, pero ellos creen que por cultura ese niño nació prematuro porque la mamá rompió algunas condiciones de una gestación adecuada, ¿no es cierto? Entonces, pero si nosotros le vamos a decir, señora, no lo puede bañar con orina, mejor dele paracetamol, no va a hacer, es que la mamá dice, o el entorno familiar, ese médico no sirve porque no me entiende, ¿no es cierto? Entonces, es importante considerar que el aspecto cultural en nuestro medio principalmente y en algunos países también, tienen ciertos conceptos culturales que nosotros tenemos que respetarlos, pero sí tratar de hacer cambiar, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el baño de orina le diremos, a ver, ya está bien que le pongas orina, pero ponle un poquito de agua tibia, o haz la prueba con agua tibia, vas a ver que también le va a bajar. Entonces, conducir un poquito esas creencias para que tengamos un resultado que nosotros buscamos, ¿no es cierto? Pero nunca irnos contra la cultura de esa familia o de esos padres. ¿Para qué todo esto? Para que nos entiendan, para que sepan que ese niño tiene un problema, si es que tiene una enfermedad o no tiene un buen crecimiento y desarrollo, para que nos entiendan y ellos cumplan lo que nosotros estamos indicando para revertir esa situación, sea de crecimiento nutricional o patológico. Entonces el objetivo de todo esto significa solucionar problemas de salud. ¿Para qué? Para que esa persona que nos está ayudando en la consulta cumpla las indicaciones médicas para que en su momento ese niño, por ejemplo, se sane, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos conquistar, si quieren, lograr la confianza de esas personas para que nosotros podamos lograr esa reversión, ¿no es cierto? Entonces, ahí decimos, ¿no es cierto? Dentro de los conceptos que manejamos en pediatría es primero la integralidad, que significa que es un todo, ¿no es cierto? No solamente es la enfermedad. Hablamos de que si una vez que en esa integralidad yo he determinado una patología o una enfermedad, tengo que saber curar. Y si en algún momento va a dejar alguna secuela, tengo que saber rehabilitar. Pero al mismo tiempo, si ese niño viene constantemente y me dice, cada vez su mamá me dice, está con diarrea, ¿qué tarea me está dando? Investigar en su entorno social o en su entorno familiar, algo está pasando para que ese niño vaya con recurrencias de cualquier patología. Eso significa prevención. Y en algún momento, si es que tenemos la condición, digamos, de que no hay agua, etcétera, tenemos que orientar a esa mamá que el agua saludable va a ser un agua que me va a garantizar no contaminación, sino más bien una condición de salubridad, ¿no es cierto? Entonces hablamos de promoción de ciertos actos de la mamá para evitar las enfermedades. Entonces manejamos nuevamente un concepto de integralidad. Y si hablamos de que en pediatría tenemos que hacer una atención de un niño, no nos olvidemos que la consulta va a ser de un niño sano. La consulta va a ser de un niño enfermo, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de una atención del niño, va a estar basada en una historia clínica. Si está internado ese paciente, en una historia clínica de internación, o si es de ambulatorio, pues se va a diferenciar simplemente reduciendo muchos de los componentes de antecedentes. Pero ¿cuál es el medio de hacer una buena historia clínica? La semiología. Por eso decimos que la semiología es el pilar fundamental de la medicina clínica. ¿Por qué? Porque esto nos está permitiendo buscar, identificar y analizar signos y síntomas de un niño o niña, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que eso me ayude en el diagnóstico. Luego me va a decir, ¿cómo voy a buscar esos síntomas? Entonces, si estoy buscando, analizando signos y síntomas, eso me está dirigiendo ¿a qué? A una investigación. Estamos hablando de la anamnesis, ¿no es cierto? Y si estamos hablando de anamnesis, después tengo que ver si lo que estoy pensando es real para buscar en un examen físico. Y el examen físico me va a decir la semiotecnia, ¿no es cierto? Para después conjuncionar esa anamnesis que hemos visto, más el examen físico que me va a permitir corroborar los signos clínicos para llegar a un diagnóstico y decidir si es un niño está sano o está enfermo. Y la base de una historia clínica siempre va a estar determinada por una anamnesis que tengo que preguntar todo lo que pueda porque ya me hace pensar. El motivo de consulta, no se olviden, me hace pensar en una patología. La anamnesis me permite investigar
todo lo que está relacionado con esa posible patología. Y finalmente el examen físico me dice que tengo que examinar para buscar datos clínicos que me apoyen a esa enfermedad que estamos pensando, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para conjuncionar la anamnesis y el examen físico para llegar a un diagnóstico o de niño sano o de niño enfermo, dependiendo de la patología. Y finalmente, si ese niño está enfermo, tratamiento. Si ese niño sano recibe algún tratamiento, sí, una orientación alimentaria, una respuesta para seguimiento inmunológico. Entonces, ningún niño sano se libra de una orientación ni de un seguimiento. Entonces, ahí por eso hablamos dentro del concepto de definir si es sano o enfermo para completar la historia clínica total, ¿sí? Cuando ya entramos a la historia clínica, sabemos que la historia clínica es un instrumento legal, ¿no es cierto? También sabemos que los médicos somos los perseguidos de los abogados y de la misma población. Toda vez que una patología no se ha resuelto adecuadamente, porque ese organismo, por ejemplo, no ha respondido adecuadamente, ¿qué dicen los familiares? Lo ha tratado mal, ¿no es cierto? Nos dicen, es negligencia médica. Automáticamente piensan que si no hay una buena respuesta a cualquier tratamiento, van a decir es culpa del médico porque no lo ha tratado bien, sin saber que la medicina no es una ciencia exacta, es una ciencia de probabilidades y que va a depender mucho de la respuesta de cada organismo para decir si responde o no responde a ciertos tratamientos, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos que si estamos hablando del componente de cómo puedo librarme de todos esos factores legales, vamos a decir, haciendo una buena historia clínica, porque ese es un documento legal. Hay ciertos criterios que ustedes van a escuchar, ¿no? Cuando hay una letra así garabateado, ¿qué dice la población? Parece letra de médico. ¿Dicen o no dicen? Sí. ¿Cierto? Porque el médico cree que por tener una mala letra y hacer garabatos, lo está haciendo bien. Entonces, si estamos hablando de una historia clínica, primera condición, letra legible. No podemos utilizar, digamos, el Radex y todas las cintillas que utilizamos porque no puede tener borrones. Tiene que ser ordenado y tiene que garantizar la atención del profesional que ha dado esa atención al niño o niña, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de un documento legal. En algún momento ustedes han visto que un abogado se equivoca, lo borra, le pone Radex y corrige un documento legal. Jamás, ¿no es cierto? Los abogados son muy pulcros en todo lo que significa su documentación. ¿Y por qué el médico no puede ser no puede utilizar esa misma condición si sabemos que es un documento legal, ¿verdad? Entonces nos da un reto para que aprendamos a hacer las cosas ordenadas, sí a manuscrito es verdad, pero con una letra que sea legible, ¿no es cierto? Y dentro de las condiciones que va a variar en pediatría decimos, siempre vamos a depender de una tercera persona, ¿no es cierto? Siempre, padres, tíos, etcétera, etcétera. Hablamos del respeto cultural que ya hemos mencionado y hablar de un lenguaje simple que me sea entendible por la población. Aquí le pongo flexibilidad. ¿Por qué la historia clínica pediátrica tiene que ser flexible? ¿Por qué creen? ¿A qué me refiero con la flexibilidad? O es igual que un adulto le dice, por favor, échese en la cama y van examinando sin que el adulto diga nada. ¿El niño hace eso? Imposible. Muchas veces un niño empieza a llorar, ese niño va a empezar a no querer echarse en la camilla, etcétera, etcétera. Entonces la flexibilidad está que el médico tiene que decidir cómo va a examinar a ese niño para lograr esos signos positivos que estamos buscando. Por ejemplo, si es un niño que está con tos, ¿no es cierto? Yo tengo que examinar los pulmoncitos de ese niño. Lo voy a obligar a echarse en la camilla para que pueda examinar. Si está llorando intensamente es difícil, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a decir a la mamá, por favor, sujétemelo al niño para que tranquilito le pueda examinar sus pulmoncitos, por ejemplo. Si estamos hablando de un niño con diarrea, está llorando, prefiero que se eche en la camilla. ¿Por qué? Porque al llorar yo voy a ver si hay lágrimas o no hay lágrimas. O sea, estoy evaluando signos de deshidratación. Entonces, va a depender de la patología en sí que el niño pueda tener para que yo dirija mi flexibilidad de obligarlo a llorar o tenerlo quieto y cómodo en los brazos de la mamá, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere flexibilidad porque va a depender de las circunstancias. El examen físico también puede ser flexible. Nos dice, hay que hacer un examen en sentido cefalocaudal, nos dice, ¿no es cierto? A ver, un niño hagan ese examen. Si lo que más le molesta es la orofaringe, por ejemplo, entonces voy a hacer examen, pues si está tosiendo, le examinaré primero el pechito. Si está llorando, pues o si está con diarrea, lo haré echar en la camilla para evaluar. Pero y al mismo tiempo, ¿qué es lo que considero? Tengo obligación de hacer todo el examen, ¿no es cierto? Y registrarlo organizadamente.
es cierto? Entonces, el registro es organizado, pero prima la flexibilidad en todo lo que es examen físico principalmente. Entonces, ¿para qué? Para determinar un diagnóstico y finalmente realizar un tratamiento adecuado y su seguimiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya estamos hablando de partes de la historia clínica, esto va a tener un formato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber de un niño? Primero tenemos que saber el número de la historia clínica obligatoriamente. Tengo que tener fecha y hora de elaboración, ¿no es cierto?, de la historia clínica. Voy a hablar de la historia clínica de internación porque es la que es más completa y más prolongada, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de información general o de filiación, el expediente clínico tiene un dueño, que es el paciente. No porque sea un recién nacido, yo no le voy a poner nombre ni poner NN, porque ese paciente tiene derecho y tiene apellidos, ¿cierto? Entonces, es importante la identificación, la edad, el sexo de ese niño, la fecha de nacimiento y domicilio actual. ¿En qué momento vamos a hacer énfasis en lo que se llama la procedencia o la radicación anterior, radicatoria anterior? En caso de que estemos pensando de una patología endémica, dengue, si será autóctono, será del trópico, será de área endémica, entonces hacemos énfasis en la procedencia cuando tenemos una patología endémica de algún lugar específico, ¿cierto? Y finalmente es importante el nombre de la mamá. ¿Por qué? Porque si vamos a necesitar hacer seguimiento a un niño, vamos a suponer que sea un lactantito de 2 meses de edad y que vive en la población, es el recién nacido Colque. ¿Quién lo conoce a ese niño? En cambio, a la señora Juana Colque, sí la conocen todos, ¿no es cierto? Entonces, para el seguimiento de esos niños, en caso necesario, hay que poner el nombre de la mamá, teléfono de referencia para el seguimiento y finalmente, ¿quién me está dando toda la información que es la fuente de la historia? Aquí es importante exponer el grado de confiabilidad, porque si es una mamá, por ejemplo, que no está con el niño, entonces, ¿merece confianza o no? En cambio, si es una mamá así esforzada en cuidar bien al niño, que ella lo alimenta, ella está con él todo el tiempo, entonces merece confianza, ¿no es cierto? Y si va a venir la tía que por un ratito fue a la casa y no sabe su patología, ¿merece confianza o no? No, entonces hablaremos de relativa confianza. Eso es importante para ver cómo nos están dando, ¿no es cierto?, los datos. Cuando ya estamos hablando de las partes de la historia clínica, hablamos de las diferentes partes y estamos hablando de un inicio, que es el motivo de preocupación de los padres, que es el motivo de consulta. Hay que aclarar que en el motivo de consulta podemos tener nosotros como datos términos de la misma población. Aquí les pongo como síntomas más frecuentes, como patologías propias de la infancia, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que la enfermedad actual puede ser fiebre. Fiebre es terminología de la población, ¿cierto? Si hablamos de tos, pues todos mencionamos la tos como característica, o si hablamos de diarrea, entonces ahí mencionamos la diarrea. Nunca pueden ser más de 3 síntomas, porque si no tendría que tener una anamnesis, ¿no es cierto? Además, yo no puedo poner aquí fiebre de 39 grados, no puedo poner tos seca, no puedo poner diarrea amarilla. Las características las vamos a llevar a lo que es la anamnesis, la investigación de cada uno de estos síntomas. Entonces hablamos de síntomas fríos que me hacen pensar probabilidades de afección. Luego nos vamos a la enfermedad. Aquí utilizamos la terminología de la madre, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la enfermedad, uso del lenguaje médico. Entonces ya vamos a cambiar la terminología. Y si es fiebre, ¿qué vamos a decir en nuestra anamnesis? Alzas térmicas. Alzas térmicas. La tos pues se mantiene como tos y la diarrea hablamos de deposiciones líquidas como característica, ¿no es cierto? Entonces utilizamos el lenguaje médico y ahí empezamos a determinar las 4 condiciones que son básicas para hacer una historia clínica y lo primero que tenemos que saber es la cronología, cuándo empezó, ¿no es cierto? Entonces, porque eso nos va a decir si es una patología de corta duración, si es una patología aguda o es una patología crónica. Entonces, la cronología me dice desde cuándo empezó el cuadro clínico, independiente de cuáles sean los síntomas que haya empezado. Una vez que hemos marcado la cronología, después de haber marcado el tiempo, vamos a empezar a investigar las características de cada uno de los síntomas. Entonces, si hablamos de características, no será por lo mismo si estoy hablando de la tos, una tos seca, una tos productiva o una tos disco, no es lo mismo, ¿no es cierto? Ya me está ayudando a determinar las características de posibilidades patológicas. O no es lo mismo de decir una amarilla, una deposición amarilla, una deposición verdosa, una deposición con flemas, con restos alimentarios, no es lo mismo. Entonces, el hecho de describir las características de cualquiera de los síntomas ya me está enfocando en probabilidades de afecciones o patologías específicas.
Si estamos hablando, una vez que he descrito la sintomatología, hablo de medicamentos. No es lo mismo decir, le dio paracetamol. ¿Qué me sirve un dato de un medicamento, no es cierto? Tenemos que saber, toda vez que hablamos de medicamento, tenemos que decir qué nombre tuvo el medicamento, qué dosis la mamá le dio, qué intervalo le dio y qué tiempo le dio. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de paracetamol, le he dado una vez y el niño, ahí está con fiebre intensa, dice, ¿no es cierto? ¿Con qué ha manejado la fiebre, señora? Con paracetamol le he dado 5 gotitas, si ese niño tiene 10 kilos. O sea, no es una fiebre real. Y cuando estamos hablando de esos antibióticos muchas veces, porque la mamá automedica mucho en nuestro medio, entonces le he comprado ya paracetamol y amoxicilina porque estaba con gripe, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que ese niño pues no ha respondido a la amoxicilina porque era un proceso viral. O directamente se me complicó con una neumonía. ¿Qué me significa? Que esa bacteria ya es resistente a la amoxicilina, ¿no es cierto? Entonces, eso me permite evaluar la medicación con la que la mamá está trabajando para curar esa patología sin medicación muchas veces o repetición de recetas anteriores con sintomatología similar. Entonces, aquí es obligatorio decir nombre, dosis, intervalo y tiempo, ¿sí? Cuando estamos hablando de otros síntomas, ¿a qué otros síntomas nos referimos generalmente? A veces la mamá no percata de por ejemplo, si es que es un niño que está con una infección urinaria, está con fiebre, ¿no es cierto? Y ella no sabe que el pañal está un poquito más oscuro, el pañal está con olor fétido, o sea, no presta atención a ese tipo de cosas. Entonces, con un síndrome febril, nosotros como médicos tendremos que dirigir preguntas para ya investigar en base a posibilidades patológicas, ¿no es cierto? Otra cosa que tenemos que acompañar, vamos a suponer que sea un niño que esté con tos y que se me esté descompensando. Entonces, en otros síntomas, ¿qué yo buscaría? Otros síntomas, hace 5 días estaba con tos, se mantiene con fiebre, pero hace un día tiene dificultad para respirar. ¿Por qué es importante esto? Porque en otros síntomas voy a buscar síntomas de gravedad que muchas veces van a justificar una internación. Entonces es importante la descripción en base a la sintomatología. Cuando ya vamos viendo cómo hacemos la investigación de las características principalmente, siempre ponemos quién refiere, ¿no es cierto? No vamos a poner paciente que refiere un cuadro clínico porque el bebé no habla. Ahí diremos la tía, la mamá, el papá, quién nos ha referido el cuadro clínico, ¿no es cierto? Y cuando estamos hablando de fiebre, hemos dicho vamos a cambiar alzas térmicas y lo primero que preguntamos, ¿desde cuándo? Cronología. Y si hablamos de fiebre, ¿por qué es el primer síntoma que se aparece siempre en pediatría cuando ese niño puede estar resfriado, puede estar con infección urinaria, puede estar con diarrea? ¿Por qué? Porque la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo cuando está siendo invadido por agentes infecciosos. Si está siendo invadido por virus, entonces empieza a activar los mecanismos de defensa y la fiebre se considera un mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces, por eso generalmente vamos a hablar de alzas térmicas, tenemos que ver si ha cuantificado y con qué ha sido medicado, con paracetamol, qué sé yo, 10 gotas cada 8 horas durante 2 días, 3 días, etcétera, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un síntoma que es común, porque las dos patologías de morbilidad en pediatría son las IRAS y las EDAS, ¿no? Primera causa son las IRAS, segunda causa son las EDAS, por eso les he puesto los ejemplos. Si este pacientito tuviera tos, siempre cumplo la cronología, ¿no? Vamos a suponer que sea hace 5 días. ¿Qué características voy a poder describir si ese paciente, si la mamá me dice está tosiendo, que tengo que preguntarle? Características de la tos, porque eso ya me va a orientar al posible órgano afectado. Entonces, si la mamá va a decir es una tos seca, ¿en qué voy a pensar? Recuerden que todo niño que está con tos seca está con inflamación faríngea. Si es un niño grande, pues ya estará asociada con un compromiso amigdalar, ¿no es cierto? Pero toda vez que el niño tose, con tos seca, fíjense y revisen orofaringe y vamos a tener congestión, hiperemia y en algún momento procesos infecciosos. Entonces, la tos seca ya es indicativo para nosotros de una inflamación faríngea, ¿sí? Cuando la mamá dice está ronco, está disfónico, ¿en qué vamos a pensar? ¿En qué órgano está afectado? ¿Quién nos da el tono de voz? La laringe, y en la laringe están las cuerdas bucales, ¿no es cierto? Entonces, si ese niño está con inflamación o edema de cuerdas bucales, lo lógico es que altere su tono de voz, entonces va a estar disfónico. Entonces ya me está diciendo, si está disfónico está con laringitis, ¿no es cierto? Entonces ya me está indicando esa disfonía de la laringitis. Y si la mamá va a decir, estaba con tos seca, ahora ya está con flemas, lo que se llama tos productiva. Es importante diferenciar en la secreción la tos productiva y la tos con secreción o expectoración. Se sabe que los niños menores de 5 años
¿Saben expectorar o no saben expectorar? No saben expectorar, degluten las secreciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí utilizamos el término de tos con expectoración cuando bota, tos productiva cuando deglute. Entonces, en el menor de 5 años manejamos la tos productiva porque está produciendo flemas, pero no vemos características porque no tiene la capacidad de expectoración. A diferencia de la tos con expectoración, van a ser niños más grandes de 6 años, ahí vamos a conseguir. ¿Y qué color es? ¿No es cierto? Ahí empezamos a ver si es una tos con secreciones amarillentas, hematoicas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces es importante la tos productiva, pero algo que tenemos que recordar es que toda vez que un niño dice está tos con flemas, independiente que sea productiva con expectoración, ¿qué me está avisando? Que está con compromiso de vía baja. ¿Quién afecta? ¿Qué órgano afecta para producir secreción inicialmente como mecanismo de defensa? Son los bronquios. Los bronquios se inflaman, al inflamarse se edematiza el epitelio y empieza a producir secreción, ¿no es cierto? Entonces ya estoy hablando de vía baja. Si ese niño está con compromiso de los bronquiolos, por ejemplo, ahí estoy con un cuadro productivo. Y si estoy con tos, con compromiso pulmonar y estoy con neumonía. Entonces, toda vez que hablamos de tos productiva, hablamos de vías bajas y las 3 patologías que me identifican van a ser o son afección de bronquios, o es afección de bronquiolos, o es afección de alveolos. ¿Qué me está diciendo? Ahora, como tengo una tos productiva, tengo que hacer semiotecnia en los pulmones o en tórax para definir cuál de los órganos o qué parte del pulmón está afectada, ¿no es cierto? Solamente con el hecho de tener una tos productiva. Cuando hablamos de diarrea, decimos, ¿no? La mamá nos va a decir, ¿cuál es el riesgo de la diarrea? Que se nos deshidrate, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que lo grave de la deshidratación es lo que va a llevar a emergencia, vamos a decir, ¿no es cierto? Entonces la diarrea, la causa va a ser pérdida normal de líquido, lo que lo va a llevar a una deshidratación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero definir quién es el responsable de producir la diarrea en los niños, segunda causa de morbilidad en pediatría. Y decimos, ¿no? Si hablamos aquí de un esquema del sistema digestivo, hablamos del duodeno, hablamos del ilio y hablamos del colon, ¿no es cierto? Entonces, va a definir en base a que nosotros preguntemos para ver a qué agente etiológico es, qué laboratorio voy a pedir y con qué voy a tratar para parar ese ciclo, para evitar la deshidratación. Entonces, si estamos hablando de la afección duodenal, vamos a suponer, sabemos que los agentes etiológicos para producir diarrea o son virus, o son bacterias, o son parásitos. Y los parásitos que se los llama diarreogénicos son la Yardia y la ameba, ¿no es cierto? Son parásitos que se manifiestan por diarrea. Entonces, aquí vamos a distribuir, decimos, todos los agentes que lleguen al duodeno van a producir una diarrea osmótica o duodenal. ¿A quiénes les gusta afectar el duodeno? Al virus y a la Yardia lambda, ¿no es cierto? Entonces, como características, le preguntamos a la mamá 3 cosas, ¿no? ¿Qué color, qué olor y qué cantidad norma, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a pensar en una diarrea osmótica o duodenal, la mamá va a decir, está con deposiciones amarillas, son abundantes y son ácidas, está escaldadito, en un día de diarrea y está escaldado porque es acidez, como la piel del bebé. Entonces, a esto se llama la diarrea de las 3 A's. Entonces, toda diarrea duodenal va a hablar de que tienen características amarillas, abundantes y ácidas. En algún momento la mamá nos va a decir, toma leche y ese ratito hace diarrea, está desarrollando una intolerancia a la lactosa. Y cuando el duodeno está afectado, porque ahí se procesa el metabolismo de los alimentos, y si no se procesan porque han bajado todas las enzimas porque se está dañando el duodeno, ¿qué va a condicionar? Que el alimento está pasando enterito. Y la mamá va a decir, está con restos alimentarios, enterito lo está haciendo pasar los alimentos. ¿Qué se llama eso en terminología médica? ¿Qué tipo de deposición se llama cuando tenemos restos alimentarios? Lientería. Entonces, las deposiciones con restos alimentarios es la lientería. Entonces, imagínense, solamente hacer una historia clínica de un niño con diarrea y teniendo este conocimiento, ya voy a definir qué es un virus y qué es un parásito. Cuando hablamos de una diarrea secretoria, cuando llega al ilio, en el ilio se quedan las bacterias, pero utilizan al ilio para multiplicar y mientras están en el ilio simplemente van a inflamar y van a producir líquidas y abundantes, amarillas, ¿cierto? O sea, esto es transitorio para después localizarse en colon, o sea, la bacteria afecta colon, la ameba afecta colon, por lo tanto, cambia totalmente las características porque la diarrea es en base a una inflamación colónica, por lo tanto va a ser una diarrea verdosa, va a ser en poca cantidad, va a ser fétida. Y como el colon, por el edema que tiene, va a empezar a producir moco,
a veces sangre, y lo que el niño va a presentar también es el pugitenesmus. Vean, solamente en caso de una diarrea, si nosotros conocemos estas condiciones, ya nos está identificando posibles agentes infecciosos, ya nos está identificando, incluso nos está diciendo, si es un virus, le pediremos un ELISA para rotavirus, si es un parásito, le pediré un coproparasitológico, si es una bacteria, le pediré un moco fecal. Entonces, al tener las características, ya sabemos dirigir nuestra investigación para definir etiología. Una vez que hemos hecho la investigación de la anamnesis, ahí nos pone la diferencia de lo que son incorporar los antecedentes no patológicos, no enfermedad. Y hemos dicho, no, desde que está en gestación nosotros tenemos que investigar. Y ahí entran los tres componentes, los antecedentes gestacionales, los antecedentes del parto y del posparto. Si hablamos de la gestación, ¿qué tengo que ver en la gestación? La mamá será que tiene una infección urinaria, cuidado, le puede producir, pasar al bebé y puede producir un parto prematuro, por ejemplo, ¿cierto? Tal vez ha tenido una ruptura de membranas durante la gestación prematura. Esos datos patológicos nos llevan al riesgo del bebé. Pero si la mamá me dice, no, he tenido una gestación completa, preguntaré, pues, ¿cuántos controles, señora, ha hecho? Porque no nos olvidemos que en el control prenatal, ¿qué se hace? Se busca patologías con riesgo de la gestación, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a poner número de controles prenatales que vamos a ver, o las patologías que la mamá haya tenido. Entonces, ¿para qué? Para decir, ese niño tenía factores de riesgo. Cuando ese niño nace, entonces tenemos que decir, ¿producto de qué gestaciones? ¿Será primera, segunda gestación? Estamos hablando de qué término tiene esa gestación. Nació de 35, 34, 38, 39, 40 semanas. Y finalmente, ¿de qué tipo de parto nació? ¿Parto vaginal o parto cesárea, ¿no es cierto? Finalmente, cuando estamos hablando de antecedentes del parto, ¿qué es importante saber? ¿Cuál es la condición de vitalidad con la que ha nacido ese niño? ¿Y a través de qué vamos a evaluar la vitalidad? A través del APGAR, ¿no es cierto? Entonces tenemos que registrar aquí el APGAR, si lloró o no lloró inmediatamente después del nacimiento, y de hecho tenemos que saber con qué peso nació, con qué talla nació, con qué perímetro cefálico nació, con qué perímetro torácico nació, ¿no es cierto? Entonces, esto es la condición del parto. Y del posparto, ¿qué tengo que hacer? Ese niño aparentemente puede haber nacido bien, y en el posparto, ¿qué tengo que vigilar? ¿Dónde se fue? Tal vez desarrolló un trastorno metabólico, tal vez desarrolló un estado de asfixia, tal vez desarrolló alguna patología por condición séptica y desarrolló una sed, no sabemos, ¿no es cierto? Entonces ahí decimos, aquí vamos a decir, o estuvo junto con la mamá con alojamiento conjunto, donde nos dice que el niño estaba en buenas condiciones, o decimos que se internó en una neonatología por alguna patología. Entonces, si se fijan, estamos investigando desde la gestación, integralidad. Cuando hablamos de los antecedentes alimentarios, ¿qué es lo que tenemos que saber? No porque el niño tenga 4 o 5 años y ya esté dejando de la lactancia, yo puedo poner olla familiar. Antecedentes alimentarios. Entonces tengo que investigar desde que nació. Si nació, recibió leche materna, ¿hasta cuándo tiene que recibir normalmente? Hasta los 6 meses, eso se llama lactancia materna exclusiva. Después de los 6 meses, ¿qué le dieron? Alimentación complementaria hasta los 11 meses. Y ahora, ¿con qué está? Olla familiar. Entonces, cuando hablamos de antecedentes, registrar todo, ¿sí? Cuando hablamos del antecedente del desarrollo motriz, psicomotriz principalmente, vamos a hablar más de la motricidad. Y sabemos que la maduración muscular del niño tiene un sentido cefalocaudal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cuando el niño nace, ¿será que dice, quiero mover mi mano, quiere mover mi pie? No, son movimientos espontáneos por movimientos musculares. Entonces hablamos de que el recién nacido, por ejemplo, tiene un pataleo activo. Es condición de que a los 3 meses tiene que tener maduración cervical, maduración de los cuellos, del músculo del cuello. ¿Y qué tenemos que hacer? Ponerlo en decúbito ventral, y ese niño tiene que sostener la cabeza. Entonces a los 3 meses, por madurez de músculos cervicales, va a tener un sostén cefálico. A los 6 meses, por madurez de los músculos dorsales, va a tener la condición de sentarse solo. A los 9 meses ya tiene movimientos voluntarios, por lo tanto a los 9 meses puede empezar a gatear, y de hecho al año ya tiene que caminar. Puede ser inicialmente con apoyo y después al año y 6 meses caminar solo. Entonces, ¿qué estamos hablando? De un desarrollo relacionado en base a la edad. Cuando consideramos los antecedentes inmunológicos, ¿qué tenemos que preguntar en antecedentes inmunológicos? ¿A qué se refiere la inmunología que desarrolla el niño? Inmunidad en base a un esquema de vacunación de PAI, del Programa Amplio de Inmunización. Entonces,
Todo niño tiene edad, ¿no es cierto? Recién nacido 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses, 48 meses y la vacuna del año, ¿cierto? Entonces, esto nosotros tenemos que verificar en el carnet de salud infantil porque por norma en Bolivia y en todos los países cada niño tiene derecho a un cartón y en el cartón tiene el registro de vacunas y las vacunas me permiten decir si está con vacunas al día o vacunas retrasadas. Cuando hablamos de los antecedentes patológicos, ¿qué es lo primero que se enferma el niño? Enfermedades de la infancia, diarreas, infecciones respiratorias, infecciones urinarias, ¿no es cierto? Entonces ahí describimos, si son enfermedades propias de la infancia, decimos, ¿no? Cada vez se enferma con resfrío, entonces iras frecuentes. Alguna vez se ha enfermado, irás ocasionales, lo mismo con la diarrea. Entonces solamente utilizamos la relación de ocasionales o frecuentes, pero cuando ya estamos hablando de antecedentes de hospitalización, eso ya es grave, ¿no es cierto? Entonces ahí ponemos ya la edad con que se internó y con el diagnóstico que se internó. Luego ya hablamos de los otros antecedentes, que es antecedentes quirúrgicos, si ha sido sometida a cirugía, si ha tenido algunas fracturas, si ha recibido algunas transfusiones o tiene algún componente de alergias, alimentos o algo. Entonces, todos esos antecedentes los investigamos. Podemos poner, no refiere cirugía, no refiere traumas, no refiere transfusiones, no refiere alergias, o utilizar lo que se llama el común denominador, que todo ello no refiere patologías, porque no ha descrito ninguna patología. Cuando ya estamos considerando los antecedentes, ¿quién le contagia las enfermedades a los niños? La familia, ¿no es cierto? Entonces, en antecedentes familiares tendremos que investigar desde los abuelos, paternos, maternos, los padres, y si están vivos aparentemente sanos, porque ellos pueden ser responsables. Si el papá tiene tuberculosis, pues ese niño puede enfermarse, ¿no es cierto? Si la mamá tiene, qué sé yo, diabetes, y los niños en general son familia obesita, entonces ahí tenemos riesgo, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es importante investigar los antecedentes de la familia. Y finalmente vamos a investigar las patologías en base a lo que no estamos refiriendo en la patología de investigación actual. Y hablamos de la revisión de sistemas: sistema nervioso central, sistema cardiopulmonar, sistema gastrointestinal, genitourinario, musculoesquelético y sistema tegmental. Nuevamente preguntaremos, ¿no es cierto?, si en sistema nervioso central, si es un niño grande y no ha tenido nunca convulsión, no tiene dolores de cabeza frecuentes, etc., no hay mareos, alguna relación de patologías con alguno de los sistemas. Pero ¿qué obligación nos da? En general no vamos a encontrar patologías en los niños, ¿no es cierto? Pero si estamos hablando de un paciente que está con tos o con problemas respiratorios, tengo obligación en revisión de sistemas poner en sistema cardiopulmonar lo que estoy refiriendo en la enfermedad actual. Si ese niño está con diarrea en sistema gastrointestinal, pues referir en la enfermedad actual como parte de la investigación de los sistemas, ¿no es cierto? Y si no tenemos ninguna patología fuera de lo que hemos mencionado en la investigación de la historia clínica, pues podemos poner también el común denominador, no refiere patologías. Cuando hablamos del examen, una vez que hemos hecho toda la investigación, hemos dicho no patológicos y patológicos, estamos hablando de un examen físico, y el examen físico vamos a diferenciar en dos: el examen físico general y el examen físico regional. Cuando hablamos del examen físico general, ¿qué es lo que hacemos primero en los niños? Cuando está ahí correteando, es un niño que está activo. Cuando es un niño que está hipoactivo durmiendo, o es un niño que no tiene energía, ahí tenemos que observar. Por eso decimos, siempre tenemos que observar una observación general al niño, ¿no es cierto?, en base a la postura y a la actitud. Para posteriormente ya irnos al examen físico general, ¿qué tengo que ver en el general? Ya no puedo decir, es un niño de 3 años, no puedo, porque ya puse eso en datos de filiación, pero en ningún momento puse el grupo etario al que pertenece. Entonces, en el examen físico general tendremos que describir, pues, es un recién nacido, es un neonatito, es un lactante menor, mayor, preescolar, escolar, adolescente. Eso vamos a llevar la próxima clase en desarrollo. ¿Ya? Entonces aquí ponemos grupo etario, pero al final, ¿qué tengo que hacer? Primero ver cómo está ese niño, si está en buen estado general, si está en regular o en mal estado general. Una vez que he visto el estado general, ¿qué es lo más importante que me va a indicar riesgo patológico? La fiebre. ¿Está febril? Cuando está sin picos febriles, subfebril cuando está con 37.8, 37.9 y febril a partir de 38 grados. ¿Sí? Entonces ya si está febril, ya me está diciendo hay un proceso infeccioso. Cuando hablamos del estado de conciencia, vamos a ver pues cómo está, si está activo o reactivo ese niño. Y finalmente tengo obligación de tomar los signos vitales y la antropometría. ¿Por qué es importante? Los signos vitales están en relación obviamente a la patología para determinar si es riesgo de gravedad o no.
Porque si está un niño con tos y está con una frecuencia respiratoria de 60, 70 es riesgo. Si es un niño que está taquicárdico es riesgo. Si es un niño que está febril es riesgo. Pero ¿para qué me ponen el peso y la talla? ¿Por qué es importante esos dos datos antropométricos? Porque sin el peso no puedo diagnosticar la nutrición. Sin la talla no puedo corroborar si tiene una buena talla. Entonces, es obligatorio dentro de los diagnósticos el diagnóstico nutricional y sin peso y talla no podía ser. Entonces, por eso que es importante poner también la antropometría. Cuando ya estamos hablando del examen físico regional, en el regional siempre vamos a mirar, voy a oír y voy a palpar, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando, obviamente dependiendo de la patología que vamos a considerar, decimos, ¿no? Si en piel, ¿qué tengo que buscar en un niño? Que es normal, cómo está el turgor, cómo está la elasticidad. Pero si es un niño que está con diarrea, ¿cómo estará esto? Disminuida, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué ese niño está empezando a deshidratarse o ya está deshidratado? Entonces es importante en la edad evaluar el turgor y la elasticidad si están disminuidos. En cabeza, generalmente vamos a ver que está normocéfalo, vamos a verificar la implantación. ¿Y cuándo voy a verificar la fontanela? ¿Al cuánto tiempo de edad se puede cerrar la fontanela? Hasta el año. Algunos máximo hasta el año y medio, ¿no es cierto? Pero ¿qué significado clínico puede tener una fontanela deprimida o una fontanela abombada? Abombada, ¿qué significa? Cuidado, hipertensión endocrinal, proceso infeccioso del sistema nervioso central. Deprimida, deshidratación, signo clínico de deshidratación. Entonces lo normal va a ser tener una fontanela normotensa, ¿no es cierto? Pero es importante el examen físico. Cuando hablamos de ojos, lo primero que vamos a ver cómo nos está mirando el niño, por qué es importante eso, qué estoy descartando y diciendo, están los ojos simétricos. Simétricos decimos que me están mirando bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que evaluar primero la simetría? Para descartar el estrabismo convergente o divergente, ¿no es cierto? Porque eso necesita un tratamiento. Entonces, es importante ver las simetrías y esa simetría, estamos aquí con alteración de pupilas. ¿Por qué evaluamos las pupilas? No nos olvidemos que las pupilas, cuando hay alteración, podemos tener alteración del sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que hacemos? Agarramos una linternita, vemos si las pupilas están contrayendo, o sea, el movimiento. Por eso decimos fotorreactivas, reacciona a la luz, ¿no es cierto? Y ambos tienen que estar iguales, por eso decimos con pupilas isocóricas fotorreactivas, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Las escleras, porque tal vez está histérica, tal vez estoy con una hepatitis, tal vez está con una conjuntivitis y están hiperémicas, y al mismo tiempo vamos a evaluar las conjuntivas, porque las conjuntivas que me dicen, si están rosaditas está muy bien, si están pálidas, ¿qué me está diciendo? Que ese niño ya tiene probabilidad de anemia clínica, o sea, con laboratorio confirmaré el grado, pero clínicamente estoy viendo que hay conjuntivas pálidas o congestivas cuando hay una conjuntivitis. En oídos vamos a ver el pabellón auricular, la posición, la forma de inserción, y vamos a ver si no está saliendo ninguna secreción por conducto auditivo, ¿no es cierto? Entonces decimos conducto auditivo externo permeable, es que no hay patologías. Luego, cuando estamos hablando de la nariz, vamos a ver que está simétrica. Es importante ver si hay permeabilidad en fosas nasales. Y si es que tiene una rinorrea cristalina, o sea, está con resfriado. Si es una rinorrea cero sanguinolenta, hay complicación. O si es una rinorrea purulenta, ya pues estamos con una sinusitis, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante describir el tipo de secreción si es que la encontramos. En boca vamos a hablar de labios simétricos, arcada dentaria. No evaluamos de dientecitos en los adultos, hablamos de número de dientes, ¿verdad? En los niños no, es arcada completa, en bueno, regular o mal estado general. Si hay un grado de caries, eso es lo que nos va a determinar. Hay que ver si hay movimiento de la lengua, está adecuado, y las mucosas nuevamente húmedas y rosadas. Orofaringe siempre dejen para el final en el examen físico, porque es lo que más le incomoda al niño, porque si no vamos a estimular el llave, ¿ya? ¿Y qué evaluamos? ¿Cuándo voy a hacer énfasis de la orofaringe? Cuando el síntoma sea tos seca, porque ahí voy a encontrar congestión, inflamación, una faringitis, ¿no es cierto? Entonces, voy a evaluar si hay o no hay congestión. De hecho, voy a hacer otoscopía si es necesario cuando tengo motivo de consulta, dolor de oído, ¿no es cierto? Y en la otoscopía podremos ver pues, si esa membrana timpánica está con cono de luz brillante, decimos, ¿no es cierto? Tal vez está congestiva, tal vez está opacificada, tal vez está bombada o tal vez está perforada. Entonces, en una otalgia vamos a tener obligación de hacer una otoscopía. En cuello vamos a evaluar la forma, la simetría y vamos a buscar adenopatías palpables, ¿no es cierto? Cuando hablamos del examen regional de tórax, vamos a aplicar los 4 pasos semiológicos. ¿Cuáles son?
Primero miro, inspección, luego palpo, luego percuto y finalmente ausculto, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de tórax, ¿en qué momento, con qué patología voy a hacer énfasis para el examen de tórax? Cuando la mamá me diga qué tiene ese niño, para decir, tengo que controlar tórax, ausculta pulmonar. Tos productiva o tos con expectoración porque es vía baja, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, primero voy a mirar si está ese tórax simétrico y obviamente si ese niño que me dijo que estaba agitado, voy a buscar signos de insuficiencia respiratoria y si describimos esos signos vamos a recordar que vamos a tener retracción intercostal, subcostal, sifoidea, ¿no es cierto? Son los 3 signos que vamos a verificar. Luego voy a palpar, voy a evaluar la elasticidad y expansividad conservada y finalmente si tengo una neumonía voy a poner la manito y ¿qué voy a encontrar? ¿Qué voy a valorar? Las vibraciones vocales, ¿no es cierto? Y si hablamos de condensación, eso va a estar aumentada. Voy a auscultar el corazón, el tono va a estar rítmico, regular. Cuando hablamos de ruidos patológicos, ¿qué es lo que tenemos que buscar en ruidos patológicos? En corazón. Sí. El soplo principal. Primero escuchamos el tono, ¿no? Si están con tono adecuado, si tienen una frecuencia adecuada. Y finalmente los soplos. ¿Qué significado tienen los soplos cardíacos? Depende del momento, ¿no es cierto? Y en pediatría hablamos, si tenemos un soplo sistólico, ¿qué me dice? Que tal vez hay permanencia de orificios por una mala transición, se los llama soplos inocentes. De hecho, tenemos que pedir un ecocardiograma para verificar si está permanente el orificio botal principalmente, ¿no es cierto? Pero todo soplo diastólico es indicador de una cardiopatía congénita. Cuando hablamos de pulmones, ¿qué es lo primero que auscultamos? El murmullo vesicular, ¿no es cierto? ¿En qué casos ese murmullo vesicular va a estar disminuido? Porque no hay aumento de murmullo vesicular, hay disminución o abolición. ¿En qué casos vamos a tener un murmullo vesicular disminuido? ¿Qué es el murmullo vesicular? Es el sonido que se emite en el paso del aire al pasar por los alveolos, ¿no es cierto? Entonces, si no está pudiendo pasar el aire, ¿qué vamos a pensar? Que ese alveolo está ocupado, ¿no es cierto? Entonces hablamos de las neumonías, que son focos de condensación. ¿Y cuando está abolido? Cuando ese aire no pasa ni un poquito, es componente líquido en los derrames, en los hemotórax, etc., ¿no es cierto? Entonces hablamos de murmullo vesicular disminuido o abolido. Los roncos, decíamos, ¿no es cierto? Si un niño tiene tos productiva y al examen físico voy a encontrar roncos, ¿qué significado clínico tiene la presencia de roncos? Estoy escuchando roncos diseminados. ¿Qué voy a pensar? ¿Cuál de los órganos respiratorios bajos está afectado? A ver, ya han pasado ustedes, Neo. ¿Qué significado clínico tiene la presencia de roncos? Secreción. ¿Y cuál es el órgano que inicialmente produce secreción como mecanismo de defensa? Bronquios. Bronquios. Entonces, toda vez que tengamos roncus, es igual una bronquitis. Cuando estamos hablando de sibilancias, ¿cuál es el dato clínico que me dice? Hay sibilancias. ¿Qué está pasando con esos? Vamos a pensar en los bronquiolos. Se van a contraer. Entonces, ¿qué me va a producir? Un cuadro obstructivo. O sea, la sibilancia es cuadro obstructivo. ¿Cuál es la patología obstructiva que se produce, por ejemplo, en el lactante? Las bronquiolitis. En el niño grande es el asma. ¿No es cierto? Es el cuadro. Entonces, si es niño grande, preescolar, escolar, si hay sibilancias, es asma. En cambio, si hay sibilancias en un lactantito, es bronquiolitis, por compromisos de bronquios terminales, ¿sí? Y cuando estamos hablando de crépitos, ¿qué significa el crépito? ¿Qué significa? Es el pegue-despegue. No se olviden que un alveolo tiene 2 movimientos, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Si es en una neumonía que esas paredes alveolares están llenas de secreción y hace esos movimientos, es el pegue y despegue de paredes alveolares. Entonces, el crépito es indicador de afección alveolar. Entonces, los roncos son bronquios gruesos, las sibilancias bronquiolos y los alveolos son los crépitos. Lo que me lleva, ¿no? Diagnóstico bronquitis, bronquiolitis o asma en niños grandes y los crépitos en las neumonías multifocal o unifocal, ¿cierto? Entonces vamos a examinar los 6 puntos torácicos para buscar ruidos patológicos respiratorios. Pero cuando estamos hablando de la ausculta cardíaca, ¿cuáles son los 4 focos cardíacos que tenemos que auscultar en los niños? ¿Y cuál es la relación anatómica que tenemos? Hablamos del foco pulmonar, hablamos del aórtico, hablamos del tricuspidio y mitral. ¿Cuál es la relación anatómica para auscultar un foco pulmonar?
segundo espacio intercostal, borde esternal, izquierdo o derecho, izquierdo, izquierdo, ¿no es cierto? El aórtico es segundo espacio intercostal, borde esternal derecho. El tricuspideo, quinto espacio intercostal, borde esternal izquierdo. Y el mitral, línea media clavicular, quinto espacio intercostal. Entonces también tenemos que saber la anatomía en base a focos de auscultación, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del abdomen, en pediatría, si bien tenemos las nuevas regiones que examinamos en el abdomen, que nos van a permitir identificar patologías, no es lo común, porque en el niño no se va a dejar examinar todo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a verificar cómo está ese abdomen, si está globoso. En los lactantitos menores va a tener un abdomen globoso. En los lactantes mayores sí es semigloboso, y en el preescolar y escolar es un abdomen plano, como parte normal, ¿no es cierto? Cuando auscultamos vamos a buscar los ruidos hidroaéreos. En algún momento van a escuchar, están normoactivos. Pero ¿cuándo podemos hablar de hiperactividad? ¿En qué casos? Diarreas. ¿Y cuándo vamos a hablar de hipoactividad? ¿En qué complicación? De la diarrea me va a llevar a una hipoactividad. Un ilio paralítico, ¿no es cierto? Entonces son complicaciones de la diarrea. Luego vamos a hacer la palpación si está hablando depresible, vamos a buscar puntos dolorosos. Cuando lleven infección urinaria seguramente van a llevar los puntos ureterales superiores medios. Y finalmente vamos a hacer una percusión. El niño tiene la característica de acumular gases, entonces por eso vamos a tener generalmente un abdomen timpánico. Y finalmente vamos a genitales, ¿no es cierto? Y en genitales femeninos vamos a encontrar nada de particular, simplemente vamos a visualizar, vamos a ver que los labios mayores estén cubriendo a los menores, ¿no es cierto? Que no haya secreciones, no haya proceso inflamatorio, y si no hay nada decimos son genitales de sexo femenino de forma y aspecto normal. A diferencia del sexo masculino, tengo que buscar patologías, y las dos patologías masculinas van a ser o una fimosis por falta de retracción del prepucio. Entonces ahí tengo que obligadamente evaluar si hay retracción del prepucio, porque si no es retráctil, está con fimosis, ¿no es cierto? Y si hay descenso testicular, y si no hay descenso testicular, ¿qué patología es? La criptorquídea, que puede ser uni o bilateral. Entonces en el sexo masculino ya me permite diferenciar patologías. Y finalmente en extremidades voy a buscar el tonitrofismo. El examen neurológico en los niños, cuando tenemos un TECO, tenemos un niño con alteración de la conciencia, sí lo vamos a hacer la evaluación, pero en general decimos está activo o reactivo, ¿no es cierto? O sea, no tenemos especificidad. Y finalmente lo que decimos integralidad, ¿qué significa pediatría? Tomar todo. Diagnóstico patológico, ¿qué me permite el diagnóstico patológico? Definir si está enfermo o está sano. Porque decimos un diagnóstico niño sano o niño con las diferentes patologías, ¿no es cierto? Hablamos del diagnóstico nutricional, por eso tengo que poner el peso y la talla obligadamente, porque me va a decir si está eutrófico, si está desnutrido de primero, segundo, tercer grado. Eso vamos a llevar en nutrición. Y el inmunológico vamos a ver si está con vacunas al día, vacunas retrasadas o sin vacunas, ¿no es cierto? Entonces, por eso hablamos de que como en pediatría tenemos los 3 diagnósticos que son obligatorios. Hablamos de integralidad y hablamos de los 3 diagnósticos obligatorios. Y el tratamiento es en base a lo que vayamos a encontrar en cada una de las patologías, ¿sí? Entonces, si se fijan, hemos tenido algunas variantes en lo que es la relación de una historia clínica de un adulto y de un niño. Entonces, esta es la forma del registro de una historia clínica de internación. ¿Cuál es la diferencia de ambulatorio? En ambulatorio, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a poner el motivo de consulta. Los datos de filiación ya nos pasan en la historia clínica, pero solamente describimos el motivo de consulta, la anamnesis, y directamente nos vamos al examen físico, a no ser que haya un antecedente que esté relacionado con la patología actual, que vamos a registrarlo solamente como antecedente individualizado en base a la relación de la patología. Entonces, en un ambulatorio solamente consideramos el motivo de consulta, la anamnesis y el examen físico para llegar a los 3 diagnósticos nuevamente, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Esto la van a tener que aplicar en todas las prácticas, ¿no es cierto? Y van a tener que aprender a hacer todas las tareas clínicas, porque es el instrumento y es el de mayor castigo en los internos, cuando no hacen bien. Bueno, chicos, hemos empezado la primera clase, pues ya los veremos las próximas clases. Ya, doctora. Gracias.